Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo que llevaba bastante tiempo postergando, pero bueno, realmente es que ha venido la novedad, con lo cual vamos a tener que hablar de ello. Vamos a hablar de Agentes de la Noche. Y vosotros diréis, sí, ya estás tirando de la novedad porque ha salido el Drácula Dossier y ahora salido el Agente de la Noche y seguramente te lo habrás comprado. No exactamente. En realidad vamos a hablar de Agentes de la Noche versión de Edge. Porque, bueno, a ver, me lo compré cuando salió, que estuvieron saldando todo lo que sería la línea Pelgrane. Y yo ya, el Agentes de la Noche, ya lo tenía en Net Black Agents, lo tenía en la versión en inglés, porque en su día me pillé el Drácula Dossier, versión de Pelgrane. Que como podéis ver, tiene una portada bastante distinta, tanto uno como el otro. Tienen portadas bastante distintas a las ediciones que tiene Shadowlands. De todas maneras, a pesar de que no estemos hablando de la versión de Shadowlands, el Agentes de la Noche, a pesar del cambio que tiene en la portada, prácticamente el interior es el mismo, porque es la misma edición. Así que vamos a hablar acerca de este juego. Este juego es un juego de la línea Gunshow. La línea Gunshow, ya si habéis estado viendo este canal o ya me seguís de hace tiempo, sabéis que son una serie de juegos de rol que están sobre todo centrados en la investigación, donde tenemos principalmente dos tipos de habilidades, no tenemos características de per se. Tenemos dos tipos de habilidades, las habilidades de investigación y lo que serían las habilidades generales. Las habilidades de investigación son todo lo que nos sirva para conseguir pistas. Y lo que serían las habilidades generales es todo lo que no tenga que ver directamente con la investigación. Las habilidades de investigación normalmente suelen tener éxito de manera automática en el sistema Gunshow porque se centra sobre todo en el tema de que nos podamos investigar. Y normalmente los personajes de este sistema ya son investigadores profesionales, lo cual significa que cualquier cosa que estén intentando investigar, si por ejemplo son químicos, en caso de que se encuentren con un desafío de química, van a saber un poquito lo que tienen que mirar. Eso no significa que puedan conseguir absolutamente todas las pistas, sino que hay algunas que cuestan un poquito más y que a nivel práctico lo que necesitarán gastar alguna de los puntos que tienen en reserva. O sea, por ejemplo, puedes tener alguien que tenga química, pero además de tener química, tenga, por ejemplo, 3 puntos de química en caso de que se encuentre con algo que todo el mundo puede ver, siempre que tenga la habilidad, o algo que sea especialmente difícil de ver, puede ser que necesite un gasto de un punto. En caso de que se quedara sin puntos, seguiría contando como que tiene la habilidad, con lo cual las cosas más o menos básicas podría saberlas. Lo cual significa que esto, además, nos va bien, sobre todo para el clásico ejemplo, que se suelen poner, que son las típicas partidas de la llamada de Cthulhu, donde intentas conseguir una pista, pero los jugadores no les salen las tiradas. Entonces, para intentar evitar esto, este sistema directamente te otorga las pistas básicas necesarias para conseguir resolver el enigma, pero en caso de que gastes puedes conseguir algún tipo de ventaja extra o puedes conseguir alguna información adicional que no sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de la aventura o de la investigación. En el caso de las habilidades generales se engloban no solamente cosas como, por ejemplo, atletismo, disparo, cosas que no tienen que ver, ya tienen que ver más directamente con temas de acción. También están cosas como, por ejemplo, la reserva de salud, que sería la salud del personaje, o estabilidad, que sería algo así parecido como la salud mental. En este caso, en el caso de Net Black Agents, no tenemos estabilidad, pero no tenemos cordura. ¿Y eso por qué? Porque este juego va de super espías contra vampiros. Sí, es un concepto un poquito loco, pero podéis más o menos seguirlo. Entonces, ¿de qué va esto? Esto es de llevar espías, pero ya espías que están más o menos retirados, son espías veteranos, no son agentes de campo actualmente. Y son normalmente bastante más competentes de lo que normalmente tendríamos en una partida de Gunshow normal. Además están bastante más orientados a la acción. Normalmente Gunshow suele tener un problema, sobre todo con las tiradas generales, principalmente porque el sistema de tiradas generales normalmente suele ser un dado de 6, le sumas la reserva de lo que hayas gastado y has superado una dificultad en un dado de 6, que suele ser bastante sencillita. Y muchas veces se siente bastante pobre. En un principio, en una partida de Rastro de Tulu, que es otro juego de sistema Gunshow, no suele molestar tanto, principalmente porque a efectos prácticos, si ya estás intentando tener
si ya estés intentando que la partida se centre en la investigación, el hecho de que no se hicieran las tiradas, que el sistema de tiradas normal no sea especialmente atractivo, ayuda más que entorpece dentro de lo que sería el género que estás intentando narrar. Pero en este caso, como hay agentes especiales y algunas veces todo está un poco orientado a la acción, tienen que meter una pequeña capa por encima del sistema Gunshow para añadir más cinemática. En este caso lo consiguen haciendo que algunas de las habilidades o algunas de las maniobras dentro del combate, sobre todo tiroteos y tal, se desbloqueen teniendo 8 puntos en cada reserva. En caso de que lleguemos en una reserva a 8 puntos, se nos desbloquean ciertas capacidades que normalmente una persona normal no tendría. A la hora de disparar de una manera un poquito más efectiva, hacer disparos de paros de contención, ese tipo de cosas. Esto sería por la parte del sistema. Evidentemente la creación de personaje es bastante habitual del sistema Gunshow, que ya sabéis que el sistema Gunshow en ese sentido me gusta bastante porque toma en cuenta ciertas cosas que al reloj medio le pasan. Cosas como, por ejemplo, que tienen consideración de que si tienes un grupo y no va a estar todo el mundo todas las sesiones, te ayuda, por ejemplo, a compensar ese tipo de cosas. Son cosas que son de quality of life, que la verdad es que son bastante agradables de ver. No solamente esto, sino que además añade un par de cosas que normalmente no se suelen ver, cosas como por ejemplo puntuaciones de confianza y de traición, para dar un poquito más el sentido de que es un juego de espías, lo cual significa que tienes que ver un poquito en quién confías, en quién traicionas y tal. También tiene como una especie de dial de distintos tipos de hacer distintos estilos de la campaña, cosas como por ejemplo combustión, que es en plan una campaña más al estilo Jason Bourne, polvo, que sería una campaña más realista, reflejo, que sería una campaña moral, y envite, que bueno, que sería un tema de ideales, por ejemplo, y se pueden hacer cosas un poquito más mezcladas. O sea, además tiene bastantes cosas, reglas especiales para en caso de que quieras utilizarlo de una manera o de otra, modificar un poquito las reglas. Esto por la parte de los jugadores, que ya como podéis ver es un tipo de juego un poco distinto, porque es un tipo de juego centrado en el espionaje, en la investigación, pero también en el espionaje. Y luego nos vamos a la otra parte, que es ¿contra qué se enfrentan? Contra conspiraciones vampíricas. Y en este sentido, este juego brilla por el tema de que no es exactamente un juego de vampiros definitivo, porque esto ya lo habíamos visto antes. Hay otros juegos, Vampiro la Mascarada, hay algunos suplementos de GURPS, hay algunos suplementos de GURPS que también han intentado hacer algo muy parecido, ser suplementos definitivos sobre vampirismo. Y en este caso tenemos un sistema de creación de tipos de vampiro. O sea, podéis llegar a hacer vampiros sobrenaturales, demoníacos, alienígenas, mutantes, y el máster narrador lo que hace es que diseña el tipo de vampiros contra los cuales se van a enfrentar. No solamente eso, sino que además tienes una parte muy... Además de que tiene listado de poderes, cosas como por ejemplo qué tipo de propagación hay, la población que puede haber, sino que además lo que vamos a tener que hacer, y esto es algo bastante fundamental dentro de lo que sería una campaña de Nightfall Legends, sería lo que se llama algo bastante chulo y que además es muy de este juego, que es la conspirámide. La conspirámide es un poquito lo más definitorio de este juego, que es una pirámide de conspiraciones para enfocar lo que sería la campaña. Esto es un poco parecido a lo que serían los frentes, por ejemplo, en un PBTA, en el cual normalmente el mundo se mueve con respecto a lo que hagan los personajes, pero en este caso suele ser una conspiración ya más o menos montada por parte del narrador, que puede ser a nivel, por ejemplo, mundial, o puede ser a nivel un poquito más local, cosas como, por ejemplo, a nivel de país, por ejemplo, que son conspiraciones que se van desvelando y que pueden llegar a reaccionar con respecto a lo que hagan los jugadores. Cosas como, por ejemplo, bueno, el objetivo final puede ser: los vampiros intentan controlar el mundo, que es algo bastante clásico en este juego. Pues a medida que se van revelando cosas como, por ejemplo, están controlando la mafia, o hay tráfico de personas, o están controlando la droga, o hay
hay unos agentes de inmigración en España que están apoyados por vampiros. Pues a medida que vas descubriendo ese tipo de cosas o vas impidiendo que los malos cometan sus planes, hay, por ejemplo, hay contraoperaciones. Y aquí se nos detalla un poquito los tipos de campaña que se pueden hacer. Además hay variantes. Para ir más rápido, más lento. Consejos para que no te tengas que liar demasiado. O sea, principalmente esto está pensado para que te montes tú tu campaña. Hay algunos tipos de vampiros ya más o menos creados. Hay algo más de bestiario, porque evidentemente no todos van a ser vampiros, sino que también a veces hay esclavos y algunas criaturas bastante afines. Tenemos algunas ambientaciones más o menos ya hechas, una aventura. Tenemos también cómo hacer, cómo mezclar esto, por ejemplo, con el rastro de Tulu, para poder hacer aventuras con un poquito corte, un poquito más Lovecraftiano, aunque realmente esto está pensado para ser contemporáneo. Y de hecho, todo lo que es crear una conspirámide es bastante chulo, sobre todo si no quieres hacer los vampiros más tradicionales. No voy a mentir, esto principalmente es un poco bastante trabajo para el máster, y una de las cosas que intenta más o menos remediártelo, aunque también es bastante trabajo, es el Drácula Dossier. Que prácticamente hay mucha gente que te dirá que Net Black Agents, la Agentes de la Noche, está hecho para jugar al Drácula Dossier. Porque el Drácula Dossier principalmente es una conspirámide hecha para este juego. Hecha, y además tiene bastante trabajo. Pero bueno, este no es el vídeo de Drácula Dossier. Probablemente el vídeo del Drácula Dossier sea la semana que viene, o si no la otra, porque va a tocar. De hecho, este podría haber sido el vídeo del Drácula Dossier, porque me lo estaba leyendo esta mañana para comparar y me he dicho, hostia, es que no he hablado de Agentes de la Noche. Y es un juego del cual vale la pena, por lo menos, que sepáis que existe. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.